transmitir. Vamos a tomarnos un tiempito para que lo compartamos en la página. Okay. Ya sale el live on Facebook. Ok, ya estamos en vivo entonces. Vamos a tener un tiempito para que se conecten los hermanos. Ok. Voy a aprovechar de compartir también. Sí. Ok. Vamos a compartir en Presbiteriano Confesional. Estamos entonces. Ok, muy bien. Bien, a todos los hermanos que están con nosotros esta noche, el Señor les bendiga grandemente. Damos gracias a Dios esta oportunidad que tenemos una vez más, un viernes más de estar con ustedes en Corán de O. Hoy tenemos a un invitado especial con nosotros, por la misericordia, por la gracia del Señor. Tenemos a nuestro hermano Pablo Figueroa. Después vamos a presentarlo con nuestro hermano John, que está acá también de Corán de O. Hoy vamos a tener que nuestro hermano John va a estar entrevistándole. Ya les hemos anunciado, vamos a hablar sobre doctrina de las gracias. Por favor, hermanos, compartan en sus páginas, dejen sus comentarios. Siempre estamos viendo sus comentarios, siempre estamos viendo sus preguntas, así que atentos a la transmisión de esta noche. Así les dejo con nuestro hermano John que haga la presentación. Bueno, hermanos, buenas noches a quienes nos están viendo. Qué bueno poder estar un viernes más retomando de nuevo los conversatorios, porque ya teníamos 2 semanas ausentes. Lo siento, tuvimos ciertos inconvenientes en algunos casos. Viernes pasado pues, también tuvimos algún otro inconveniente y por esa razón no pudimos realizarlo. Pero esta vez, pues ya gracias al Señor, ya podemos retomar las cosas. Se vienen algunos buenos conversatorios para este mes, estamos en diciembre. Y qué bueno porque nos estén acompañando esta noche. Saludos a todos. Yo lastimosamente no puedo estar viendo los comentarios porque tengo ahí unos problemitas de conexión y simplemente voy a estar por acá nada más. Pero qué bueno que nos acompañen, gracias al Señor. Y como dijo Graving, entonces esta noche tenemos un invitado calidad de la página de Presbiteriano Confesional, mi hermano, mi queridísimo, mi estimado Pablo Figueroa. Qué bueno tenerte por acá, hermano, un gusto, de verdad. Nos las tenías pendientes, mi hermano, nos las tenías pendientes el poder estar acá. La vez pasada tuvimos ahí ciertos inconvenientes, pero gracias al Señor ya lo podemos tener por aquí a mi hermano. Y bueno, mi hermano, te dejo para que te presentes un poco, nos hables qué es lo que haces y ahí en las redes, con tu página, tu canal de YouTube. Qué bueno lo que estás haciendo, hermano, pero bien, te dejo por ahí. Bueno, hola a todos los hermanos. Bueno, como dijo mi hermano John, mi nombre es Pablo Flores Figueroa. Bueno, ¿yo qué hago? O sea, yo creo que en las redes sociales presto más un servicio más que todo. O sea, la intención de tener una página llamada Presbiteriano Confesional y la otra que también se llama, pero es Presbiterianismo Confesional, más un grupo en Facebook, Instagram, y el canal de YouTube es como prestar un servicio en el sentido de que algunas personas a lo mejor quieren aprender ciertas cosas de forma básica, de poder incentivarse a estudiar un poco más teología, etcétera, etcétera. Yo creo que ese es el fin de todo lo que hago en las redes sociales. Aunque últimamente he estado un poco alejado de Facebook, mayormente la plataforma Facebook está un poco alejado del debate, un poco alejado de ciertas cosas que igual me han hecho bien en todo caso, porque estar muy pegado al debate a veces no es muy bueno. Pero en definitiva eso, le agradezco por la invitación. Debo decir que es mucho más fácil entrevistar que ser entrevistado.
Se los digo, he tenido que Es entrevistar cierto. a varios hermanos, pero al momento en que te entrevistan es totalmente distinto. A mí me pasa a veces que puedo quedar hasta en blanco, pero, Pero bueno, pero eso, hermanos, gracias por la invitación. Esperemos que todo salga bien, que podamos también ser de ayuda a otros hermanos, más que formar a lo mejor un tipo de debate, etcétera, etcétera, sino que podamos ser de bendición, que creo que es lo que hace falta hoy en día, de poder ser de ayuda a otros, ¿cierto? amén, así es. No, tenés toda la razón. No, y suele pasar de eso de estar entrevistando a ser entrevistado. La verdad es que aquí en Nicaragua nosotros tenemos un dicho que decimos como que son otros 100 pesos, que básicamente quiere decir como que es otra cosa, es otra perspectiva, es otro ambiente, ¿no? El hecho de ser entrevistado a ser entrevistador, ¿no? Y lo digo por una vez que estuve ahí con mi estimado José Luis, por allá en Fe Reformada, hablando de creo que era la teología de la liberación, de sandinismo y todo eso. Entonces, es distinto totalmente. Así que en ese sentido estoy de acuerdo con lo que estás diciendo, Pablo. Estamos de acuerdo con eso. Pero bueno, vamos a entrar en materia, no nos atrasemos. Por ahí Graving va a estar atento a los comentarios. Y bien, como ya dijimos, como hemos anunciado, el tema de hoy van a ser las doctrinas de la gracia, algo bastante sonado hoy en día, bastante impulsado por el movimiento neocalvinista, ¿no? Pero bien, Pablo, si quizás nos puedas explicar, y bueno, aprovechando, de verdad, que si no me equivoco, en tu canal estás haciendo una serie, ¿verdad?, acerca de las doctrinas de la gracia. Sí, mira, creo que ya, sí, terminé ya con los 5 puntos de las doctrinas de la gracia, los 5 puntos del calvinismo, pero me falta hacer, bueno, lo hice al revés, pero la introducción de cómo nacen, de dónde provienen, etcétera, etcétera. Creo que ese es el video Pero que bien. es el que me hace falta. Bueno, entonces mira, nosotros vamos a empezar por ahí. Nosotros en esta noche vamos a empezar por ahí y lo primero que queremos ver es cómo surgen entonces estas denominadas doctrinas de la gracia o también conocido como el TULIP, ¿no? Los 5 puntos del calvinismo. Sí, es una pregunta, yo creo que es una pregunta que debe ser respondida hoy y que muchas personas deben tomar también atención a esto, porque esta como explosión, se podría decir, del querer estudiar teología, ha confundido a varios en el sentido de en qué momento nacen las doctrinas de la gracia, es algo nuevo, o solamente son las doctrinas de la gracia, de dónde provienen, etcétera, etcétera. Y eso también a algunos ha provocado el enfocarse solamente en 5 puntos, ¿cierto? Y no de todo lo que hay detrás de aquellos 5 puntos. Bueno, a mí me gustaría tomar una cita que saqué por ahí para poder a lo mejor entrar en la conversación, que dice así: esto sucedió el 14 de enero de 1610. Más de 40 que defendían la posición de Armino se reunieron en la ciudad de Gouda bajo el liderazgo de, no sé cómo se pronuncia, pero Utem Bogaert. Allí se suscribieron a la remonstrancia, una petición reenviada a las autoridades políticas en la cual presentaban y defendían su caso. El documento comienza quejándose de cómo habían sido acusados falsamente por la oposición y señala una perspectiva de gobierno eclesial que reconoce la autoridad del Estado, los asuntos eclesiales, para luego describir la posición de sus oponentes calvinistas, los cuales, según los remonstrantes, diferían radicalmente tanto en la escritura como de los credos. Estas acusaciones proveyeron del trasfondo a partir del cual los remonstrantes presentaron sus convicciones en una serie de 5 artículos. De allí el título que a menudo se le atribuye al material, Articuli Arminiani, o los 5 puntos o los 5 artículos arminianos. Bueno, desde allí nace, se podría decir, la respuesta que se les da a los remonstrantes, que vendrían siendo estos puntos que hoy día hablamos sobre los 5 puntos del calvinismo. Ok, entonces nacen a partir de ese, digamos, debate
debate, podemos decir, o de ese tipo de controversia, ¿no? Que se da a raíz de arminianos, calvinistas, ¿no? De la doctrina de Arminio. Y se presentaron los 5 puntos del calvinismo. ¿Okay? Pero eso desde el punto de vista histórico, ¿no? El cómo surgen esta doctrina y si no me equivoco, pues de ahí sale una de las 3 formas de unidad, que serían los cánones de Dort, en respuesta, ¿no? a la propuesta de los remonstrantes, a la propuesta de los arminianos. Pero bien, entonces, Pablo, ahora, ¿cuáles son entonces estas doctrinas de la gracia? Si nos puedes dar más o menos ahí una breve explicación de cada una de ellas. Bueno, ¿cuáles son las doctrinas de la gracia o los 5 puntos del calvinismo? La depravación total, la elección incondicional, la expiación limitada, la gracia irresistible y la perseverancia de los santos. Eso vendrían siendo los 5 puntos del calvinismo, las doctrinas de la gracia. La depravación total, bueno, se entiende de que el hombre, con su representante en el pacto de obras, cayó en pecado, por lo cual cada uno de los seres humanos nacemos en pecado o nos es imputado ese pecado a cada uno de nosotros. A ver, para citar algo también que escribí por acá y que tomé, nos referimos a que cada hombre no es tan malvado como puede hacer, ni que el hombre sea incapaz de reconocer la voluntad de Dios, ni tampoco de que sea incapaz de hacer algún bien hacia su prójimo o aún dar lealtad externa a la oración de Dios. Lo que sí queremos decir es que cuando el hombre cayó en el huerto del Edén, cayó en su totalidad. La personalidad completa del hombre ha sido afectada por la caída y el pecado se extiende al completo de las facultades, la voluntad, el entendimiento, el afecto y todo lo demás. Creemos que esto es irrefutable, bueno, y que es enseñado por la palabra de Dios. Ese vendría siendo como la depravación total. Y yo creo que este también es un problema con respecto a cómo se entiende hoy el Evangelio, con respecto a la caída del hombre, a qué es el pecado, ¿cómo se llama? El pecado original, etcétera, etcétera. Pero este vendría siendo, en simples palabras, lo que es la depravación total. No sé si quieres que cite algunos versículos sobre el tema. Claro, si tenés versículos sería genial. Sí, mira, aquí está Romanos 5:12, dice, así como por un hombre el pecado entró en el mundo y la muerte por el pecado, y así la muerte pasó a todos los hombres porque todos han pecados. También nos enseña que están esclavizados, que con mansedumbre corrija a los que se oponen, si quizá Dios les dé que se arrepientan para conocer la verdad y se zafen del lazo del diablo, en que están cautivos a voluntad de él. Esto está en 2 de Timoteo 2:25. Y por otro lado, aquí está, dice, mas el hombre animal no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios porque le son locura y no las puede entender porque se han de examinar espiritualmente. Primera de Corintios 2:14. Eso vendría siendo algunos versículos que también, bueno, también está Romanos 3, que es un versículo bien conocido, donde Pablo habla de que no hay justo ni a un uno, no hay quien entienda, etcétera, etcétera, ¿cierto? Y después, no sé si quieres conversar sobre ese tema o pasamos a otro punto. Me es interesante, fíjate, el pasaje de Romanos 3, porque del 9 al versículo 18, Pablo ahí hace básicamente como, no sé, un tipo de radiografía de dentro del ser humano y habla muchísimo acerca de la depravación del hombre. Y ciertamente todos esos versículos que has citado, y también otros, podemos citar otros, ¿no? Como quizás Sí, Jeremías 17:9, ¿no? A que hablar del corazón del hombre que es perverso. O hablar allá, el apóstol menciona en Efesios 4:18, si no me equivoco, que habla del entendimiento entenebrecido. Entonces nos habla de que, como bien vos dijiste, todas esas facultades del hombre han sido afectadas por el pecado. Pero quizás profundizar un poquito más ahí y preguntarnos, a ver, el hombre, se habla de la palabra depravación, ¿no? Y eso tiende quizás
a malinterpretarse y decir, ¿acaso el hombre entonces no hace buenas cosas en términos morales? ¿El hombre está realmente incapacitado para hacer el bien? ¿O es que o esta doctrina nos enseña que el hombre puede realmente hacer cosas buenas a pesar de todo? ¿O cómo es la cuestión? No sé si me entendés el punto. Sí, o sea, el hombre en cierto sentido sí puede hacer algunas cosas buenas, o sea, algunas Ujú. buenas obras, claramente, eso es obvio, o sea, siendo hombres caídos o siendo hombres malos, cuidamos a nuestras familias, a nuestros hijos, etcétera, etcétera. Podemos hacer buenas obras, pero en el sentido de depravación, creo yo, está hablando con respecto a ser contrarios también a la ley de Dios, ser contrarios a lo que Dios exige. Nacemos contrarios a la ley. Como dijo un amigo hace un tiempo atrás, nacemos de espalda a Dios, o sea, no queremos nada con Dios. Yo creo que va más por ahí que con respecto a si podemos o no podemos hacer algunas cosas buenas en este mundo, aunque, ojo, dice la palabra de Dios, que aún así nuestras buenas obras son como trapos de inmundicia Son como delante de trapos de Dios. inmundicia. Sí, exactamente. Aún dice Isaías, ¿no? Todas nuestras justicias son como trapos de inmundicia delante del Señor. Y ciertamente también todo aquello que no venga de la fe, ¿cierto? No agrada al Exacto, Señor. exacto. Ahora, entonces también hay otro punto que es bastante debatible. No vamos a profundizar, por supuesto, en esto. Pero ciertamente la doctrina de la depravación cree vos de que niega ojo con esto, que niega la concepción que usualmente se maneja en los sectores de la sociedad de que el hombre tenga el libre albedrío o cuestiones así para decidir meramente por él, para que él, de su voluntad, de él nazca el deseo de buscar realmente a Dios, o la depravación nos dice de que, de que el hombre realmente no puede por sí mismo buscar a Dios. Bueno, yo creo que la depravación, en cierto sentido, igual nos dice eso, que el hombre no puede buscar a Dios, es más, dice que es esclavo del pecado, no tiene la facultad de poder buscar a Dios. Es más, la misma palabra de Dios nos enseña que es Dios quien nos busca a nosotros. Y a lo mejor alguna persona puede decir, no, es que una persona que no conozca al Señor dice, no, yo creo en Dios. Por ahí se lo escuché a Sproul, creo, hace un tiempo atrás. Y bueno, esa persona claramente cree en Dios, pero no en el Dios de la Escritura, cree en su propio Dios, creado por su imaginación. Entonces, claramente cuando se habla de la depravación, está hablando también de que el hombre no puede ir a Dios, no puede escoger a Dios en ese sentido, porque es contrario a la ley de Dios y es contrario a Dios mismo, creo. Sí. Sí, exactamente, exactamente. Pero bueno, avanzando a la otra doctrina, mi hermano, sería la doctrina de la elección incondicional. Sí, la elección incondicional. Bueno, la elección ¿Qué nos incondicional, puedes hablar de ello? bueno, sigue a la depravación total. O sea, los 5 puntos en cierto sentido van unidos. La elección incondicional, para poder citar también, dice, si el hombre en verdad está muerto y prisionero, ciego, etcétera, etcétera, entonces el remedio para todas estas condiciones debe descansar fuera del hombre mismo. Esto es con Dios. Nos preguntamos en el último capítulo, ¿puede el muerto levantarse a sí mismo? Y la respuesta inevitable debe ser, por supuesto que no. Sin embargo, hombres y mujeres son levantados de su muerte espiritual, nacidos de nuevo, como lo pone el Evangelio de San Juan. Y como son incapaces de llevar a cabo esta obra por ellos mismos, entonces tenemos que concluir que era Dios quien los levantó. Por el otro lado, muchos hombres y mujeres no han sido vivificados. Me perdí. Tenemos que igualmente concluir que esto es porque Dios no los ha levantado. Si el hombre es incapaz de salvarse a sí mismo, teniendo en cuenta que la caída de Adán, siendo una caída total, y si solo Dios puede salvar y no todos son salvos, entonces la conclusión debe ser que Dios no ha escogido salvar a todos. O sea, es Dios quien escoge, y eso se ve desde Génesis en adelante. O sea, Noé halló gracia delante de Dios. Después podemos ver a Abraham, que también es escogido por Dios, etcétera, etcétera, y podemos ir avanzando en el relato.
que el hombre, volviendo a hablar sobre la depravación total, el hombre es contrario a Dios, contrario a la ley de Dios, y es Dios quien busca, quien escoge. El hombre no puede salvarse a sí mismo. Sí, exactamente. Como bien dijiste al inicio, entonces toda esta cuestión de la doctrina de la gracia es básicamente un sistema, ¿no? Que, Mm, que, que o sea, va relacionado. Y claro, el hombre, como dice Pablo ahí en Efesios 1, estando muerto en delitos y pecados, el hombre ni siquiera puede levantar un dedo para salvarse. Por lo tanto, es Dios entonces quien va tras él y lo elige ahora para salvación. mm. Pero bueno, aquí a este punto acabaría mencionar, Pablo, de que hay cierta concepción de unas personas, dice, bueno, está bien, yo creo que la elección incondicional es algo bíblico, el Señor habla de que Él ha predestinado a gente antes de la fundación del mundo, pero podrá decir alguien, Dios predestinó o Dios eligió a las personas porque en su presencia, no, Él vio de que estas personas le iban a elegir a Él. ¿Qué pensás de eso? Es que yo creo que ese es un problema de no comprender la depravación total y el pecado original en cierto sentido, y también, ojo, que creo que esto también se puede hablar al final de esta conversación, es no comprender que estas doctrinas de la gracia o esta 5 puntos del calvinismo, el trasfondo o el fondo de todo esto es el pacto, es la teología del pacto. Por lo tanto, si no comprendemos que el mediador del nuevo pacto es Jesucristo, tampoco vamos a comprender la elección. Es más, bueno, lo que tú hablas con respecto a lo que muchas personas piensan sobre este tema, cuando la palabra habla sobre a los que conoció, esa palabra en cierto sentido nos está refiriendo a un conocimiento de las personas que es más especulativo esa forma de ver ese capítulo, ese versículo, a entender que la palabra se está refiriendo a un conocer de amor, en el sentido no del conocimiento de que Dios viera que a lo mejor esos hombres o esas mujeres iban a escoger a Dios. Entonces hay falta comprender que las doctrinas de la gracia los 5 puntos del calvinismo tienen un núcleo o un hilo que los une, que es la teología del pacto. Sí, exactamente. Y bueno, quizás para añadir un poco más a eso, Pablo, que estás mencionando, ahí el apóstol también le dice a Timoteo, ¿no?, que Dios elige no conforme a nuestras obras, Exacto. sino según su voluntad. Y por supuesto podemos leer capítulos como Romanos 9, que básicamente es una oda a todo esto de la elección incondicional, cuando habla de a Jacob amé, más a Esaú aborrecí, ¿no? Pero bien, sin duda alguna creo que esto es una de las doctrinas bastante controversiales, ¿no? Porque hay Por gente que supuesto. cuando se topa con esto dice, pero ¿cómo es posible de que Dios elija a uno y a otros no lo elija? Y aquí surge, bueno, ¿acaso será Dios injusto por hacer eso? Es que vuelvo a repetirte, o sea, es no comprender el pecado, es no comprender la depravación del ser humano, en el sentido de que no merecemos nada, y si merecemos algo, es la justicia de Dios. Merecemos que Dios nos castigue. Y al ver que Dios escoge, podemos comprender y entender también la gracia y el amor de Dios. Lo que pasa es que cuando el Evangelio en cierto sentido es humanista y nos vemos nosotros como el centro, vemos que Dios es injusto. Pero cuando comprendemos que todas las cosas y todo lo que ha sido creado en cierto sentido tiene un fin principal, que es la gloria de Dios, la cosa cambia. Sí, ciertamente Dios es el que al final sale exaltado en esto, ¿no? Ahora, prosiguiendo con la siguiente doctrina, sería entonces ahora que nos estés hablando un poco acerca de lo que es la expiación limitada, que esto también es full controversia cuando todo el mundo ve esto de la expiación, ¿no? ¿Qué nos puedes decir Claro, acerca de la expiación? claro, y vuelvo a hablar sobre el tema de la teología del pacto, de comprender el representante en el pacto de obras y comprender el representante en el pacto de gracias, ¿cierto? De gracia. Y bueno, la expiación limitada nos ayuda a comprender también en cierto sentido eso, que Jesucristo, ¿por qué muere Jesucristo? ¿Muere por todos
¿Se sacrifica por todos o solamente se sacrifica en sustitución por su iglesia? Y eso es lo controversial que algunos no aceptan. Y la expiación limitada se refiere a eso, a que Jesucristo hizo esta obra de expiación solamente por su pueblo escogido, solamente por su iglesia. Algunos hablan de que la expiación es suficiente para toda la humanidad, ¿cierto? Y allí como que tratan como de disolver un poco el tema. Pero en simples palabras y siendo bien tajante, Jesucristo murió exclusivamente y en sustitución por su iglesia. Eso es la expiación limitada. Sí, amén, no, es decir, hay gente, ¿no? Que usualmente cuando uno crece en el cristianismo, siempre dicen, bueno, que Jesús murió por todo el mundo y que todo el mundo va a ser salvo y hay un tipo de esto que se llama universalismo, ¿no? Que se habla Exacto. de que, bueno, todo el mundo va a salvarse y dejan la justicia de Dios por allá y todo eso, pero bueno, el punto es de que la Biblia claramente habla de que el Señor muere por su iglesia, el Señor muere por sus escogidos. Exacto. Y bueno, también en cierto sentido, por ejemplo, a mí me gusta leer mucho a un teólogo que casi no es tan conocido, pero tiene una bonita teología sistemática que se llama Oliver Boswell. No sé si lo has leído por ahí, Paul. No lo he leído. Él me, no las, bueno, es buenísimo, a mí me gusta leerlo bastante. Pero bueno, Boswell menciona algo acerca de la potencialidad de la expiación y ciertamente uno debe reconocer, ¿no? De que en materia de potencia, la expiación de Cristo pues tiene, valga la redundancia, la potencia de salvar a todos. Ah, claro, claro. Pero, pero no, definitivamente esa no fue la voluntad del Señor. Esa no fue Sí. la voluntad del Señor según lo que vemos en las Escrituras. Pero ojo, Bien, Gravy nos... Ajá. ojo, sí, porque aquí también cabe hablar un poco de las posturas escatológicas, porque un postmilenial, claramente cuando se habla de la expiación limitada no se ve a un pequeño número de personas, ¿cierto? Claro, Sino que vemos que una gran cantidad de personas será salva. Claro, eso sí, es cierto, es cierto. De hecho, bueno, sí, algo así estaba viendo en el documental de mi hermano Nathan. Sí. Creo que era Douglas Wilson que estaba hablando acerca de que no, es muchísima gente la que el Señor va a salvar. Y por supuesto va a haber mucho más gente en el cielo que en el infierno. Algo así mencionaba él. Sí. Es más, no solamente él. Si Y tú sí, lees sí. a Ajá. Lorraine Boedner, creo que se llama el autor, también habla sobre lo mismo. Él habla de que va a haber mucha más gente en el cielo que en el infierno. Sí, no, es interesante. Cuando yo soy sincero y ahorita pues estoy tratando de estudiar un poquito el postmilenialismo. Estoy ahí como quien dice coqueteando desde hace meses ando en eso. Y me es interesante, y me es interesante ver esa postura, ¿no? Bien, me gusta, la verdad me gusta. Ya estoy a punto de declararme postmilenial. Nada. Pero bueno, bueno, ya vamos por un poquito más de la mitad. Gravy, no sé si tenés por ahí alguna preguntita, comentarios, algo por ahí. Bueno, no, solamente tenemos un comentario. Dina de León, cuando estábamos hablando del tema de la depravación total, comentaba que para hablar de la depravación debemos empezar desde Génesis 3, desde la caída. Ahí se inicia todo y lo vemos de manera más clara, poco a poco, en la progresión de la revelación bíblica. Eso es lo que nos comentaba ella. Y bueno, creo que el tema da para más, ¿no? Pero eso es algún comentario nada más y eso, podemos seguir. Ok, bien. Prosigamos entonces, después vendríamos hablando ahora de lo que sería la siguiente doctrina, la gracia irresistible. Sí, la gracia irresistible. Con este tema me salió un gran debate con una hermana. Creo que subí una foto por ahí en mi perfil, donde la hermana después me empezó a decir que ella no pecaba, ella nunca pecaba. Pero comenzó por la gracia irresistible.
Bueno, hablando sobre la gracia irresistible, bueno, tiene que ver con que nadie se puede negar o resistir a la gracia salvadora de Dios. Bueno, eso es lo que quiere decir gracia irresistible, obvio. Esta doctrina también se conoce como el llamamiento eficaz, ¿cierto? O el llamamiento interno, está el llamamiento externo, también el llamamiento interno, ¿cierto? El que es aplicado por el poder del Espíritu Santo en cada uno de nosotros. Cuando la gracia llega, nunca puede ser rechazada, su efectividad es perfecta. Esto significa que si Dios ha elegido a alguien, no hay forma en que esa persona no llegue a ser salva. Después, a ver, creo que esto está en... tengo una parte del capítulo 10 de la Confesión de Fe de Westminster. Dice esto: todos los que Dios predestinó para vida, y solo esos Él se place en su tiempo llamar efectivamente por su palabra y el Espíritu. Algunos versículos, está en Romanos 8 del 29 al 30, también tenemos alguno como Romanos 11, versículo 7, segunda de Tesalonicenses 13, 14, Gálatas 1, 5. Gracia irresistible. Sí, es bien interesante este punto de la gracia irresistible, porque, por ejemplo, nosotros vemos a un Jesús diciéndole a Mateo que levántate, seguime. Claro. Y el hombre lo sigue ahí nomás, ¿no? Exacto. Ahí vemos un clarísimo ejemplo de lo que es la gracia irresistible. Sí, o bien, es decir, es que nada se puede negar al poder soberano del Señor. Es decir, Él dijo, bueno, hágase la luz, y la nada no le dijo, bueno, no quiero. Ahí nomás salió la luz. Exacto. Entonces, ciertamente es el poder... el mismo Lázaro también nos da mucho ejemplo de eso. Y es precisamente ese punto, ¿no?, del llamamiento interno en el que el hombre acepta, ¿no? El hombre, como dice la palabra, el enunciado de esta doctrina, dice, hace su gracia totalmente irresistible para él que corre hacia el Señor. Pensaría yo, ¿no?, en cuando uno viene y mira su miseria y corre a la cruz de Cristo porque sabe que ahí hay amor, ahí hay gracia, hay misericordia, hay perdón para un pecador como él. Ahora, pregunto, dentro de este llamamiento se da la regeneración del hombre, ¿no? Podemos hablar de que en este llamamiento eficaz, o gracia irresistible, se da ahí la regeneración del hombre. Sí, es que es complicado hablar un poco sobre el orden de la salvación o el ordo salutis. Hace un tiempo atrás leía a Martin Lloyd Jones y también hablaba sobre este tema. Es como bien complicado hablar en qué momento hay regeneración, en qué momento no, no sé si me entiendes. Es difícil, pero claramente allí en el llamamiento eficaz creo yo que sí hay regeneración. Es más, creo que allí cuando, no recuerdo bien el capítulo y el versículo, pero cuando Pablo está predicando y estaba aquella mujer llamada Lidia, y es Dios quien obró en su corazón para que ella pudiera oír el mensaje. Creo que en cierto sentido sí se podría hablar de regeneración. No sé qué opinas tú. Bueno, por mi parte yo soy bien influenciado. En materia de soteriología me gusta leer bastante a Gerard Gusbos. Me gusta leer y él hace una distinción entre lo que sería el llamamiento interno y la regeneración. Porque, bueno, y este señor también, el que te mencionaba anteriormente, Oliver Boswell, hace en su teología sistemática, en esta parte, él hace un desglosamiento de distintos teólogos reformados que están tanto a favor de que el llamamiento es eficaz y la regeneración es lo mismo, y otros que discrepan de eso. Es bien interesante el punto dentro de la catolicidad reformada. Sí. Cómo hay diferentes perspectivas. Y es lo que vos decís, es que esto es un tema bastante complicado, la verdad.
es bastante complejo. Mm. Pero por mi parte yo estoy de acuerdo con vos de que sí hay una diferencia entre lo que sería regeneración y el llamamiento interno, porque pienso yo, en comunión con vos, de que la regeneración se da en un estado inconsciente del hombre, pero el llamamiento interno se da en un estado consciente donde el hombre pues obviamente racionalmente ya es consciente de que el Señor lo está llamando, lo está trayendo hacia él ya con un corazón regenerado. Vería yo más o menos ese tipo de distinción por ahí. Pero bueno, prosiguiendo entonces, hermano, vamos a la última doctrina. La perseverancia de los santos es el último punto. Y aquí es donde sale aquella caricatura, el salvo siempre salvo. Es una caricatura que siempre han tirado contra los calvinistas, el salvo siempre salvo. Bueno, pero la perseverancia de los salvos, de los santos, los elegidos, perseverarán hasta el final. Eso quiere decir la perseverancia de los santos, que los elegidos, los escogidos por Dios, perseverarán hasta el final. Y eso lo podemos ver en Filipenses capítulo 1, versículo 6, que dice, estoy convencido precisamente de esto, que el que comenzó en ustedes la buena obra, la perfeccionará hasta el día de Cristo Jesús. Esto no se refiere al llamado salvo siempre salvo, de lo que hablabas recién, que una vez somos elegidos por Dios podemos vivir como nos venga la gana. Más bien nos dice que en la soberanía de Dios, aquellos que Él eligió para salvación van a sostener esa confesión de conversión hasta su muerte, perseverando en vidas de santidad. Estas verdades están presentes una y otra vez en la Biblia. Y bueno, aquí yo creo que es un tema controversial, un tema que creo que varios nuevos calvinistas deberían poner atención, mayormente aquellos que estamos, y también me incluyo en las redes sociales, el que cuando comprendemos la perseverancia de los santos en el sentido en que Dios nos hará perseverar hasta el final, en que es Dios quien obra en nosotros, no quedarnos estáticos en el sentido de no tener una vida piadosa, de no buscar la piedad, de no buscar las buenas obras, ¿cierto? Creo que hoy tenemos una gran cantidad de jóvenes dentro de las redes sociales, pero muy, no sé cómo decirlo, viciados con la teología más que creciendo en la piedad. Y eso es un problema hoy en día. Creo que dentro de lo que tiene que ver la perseverancia de los santos, también hay una responsabilidad de cada uno de nosotros de estar tomando los medios de gracia cada día. La lectura de la palabra, la oración, la comunión con los santos, las buenas obras, y eso es algo que se debe comprender hoy en día. No es que Dios me hace perseverar y yo no hago nada, y me quedo allí, o puedo pecar y puedo hacer lo que yo quiero. Ojo ahí, yo creo que en eso hay que tener cuidado. Sí, en eso estoy totalmente de acuerdo con vos. Creo que uno siempre, cuando ve esta doctrina y no la entiende de esa perspectiva que mencionas de la piedad, es simplemente como que, bueno, uno peca y dice, bueno, el Señor me va a cuidar, el Señor me va a salvar y al final, como todo lo hace el Señor, entonces yo no tengo ni responsabilidad alguna por velar por mi piedad, por velar de cumplir realmente con las demandas de la religión. Pero es bastante interesante ese punto, ¿no? Porque como siempre se tacha con esa típica frase que vos mencionaste, de salvo, siempre salvo, y entonces como uno es salvo, entonces bueno, que cada quien haga lo que quiera, comamos y bebamos, que mañana morimos. Pero la cuestión no es así. Las escrituras siempre nos muestran, ¿no?, a personas perseverando en la gracia del Señor. De hecho, el apóstol Pedro, ¿no?, por ahí nos llama a crecer en el conocimiento, a crecer en la gracia del Señor. Y por todos lados vemos que Dios nos llama a ser santos porque Él es santo, y ciertamente eso no nos exime. El hecho de reconocer de que pues obviamente Dios quien obra tanto en nosotros como el querer como el hacer no nos exime de velar por nuestra salvación con temor y temblor, ¿no? Y de hecho creo que también muchos jóvenes con esta cuestión del nuevo calvinismo entramos a eso, bueno, porque, bueno, a ver, yo entré a esto de la teología reformada con el nuevo calvinismo y toda esta cuestión, pero
hay más, como vos decís, un énfasis más teológico que piadoso de estas doctrinas, ¿no? Y eso es un error bastante grande dentro de nosotros como jóvenes. Digo nosotros pues porque yo estoy joven y ciertamente uno... son jóvenes los que miren ahí ven a John ahí publicando cosas raras, memes y todo. No, mentira. Pero bueno. Pero bueno. Esto sería entonces de manera muy superficial, hemos tocado la doctrina de la gracia, pero ahora te pregunto, Pablo, ¿estas doctrinas de la gracia son meramente un distintivo de la teología reformada? Mira, claramente esto está dentro de las doctrinas reformadas, pero hablar de distintivo, mira, al pasar los años de lo que he estado estudiando, no sé si llamarlo como un distintivo de la teología reformada. Claramente se podría decir, y como lo dijo alguien alguna vez que no recuerdo, los 5 puntos del calvinismo vendrían siendo la punta del iceberg de toda la teología reformada. ¿Por qué no es toda la teología reformada? Los 5 puntos no es toda la teología reformada. Y como dije hace un momento, lo que está detrás es la teología del pacto, ¿cierto? La teología del pacto, algo que los nuevos calvinistas hoy en día realmente no conocen. Muchos nuevos calvinistas que se suscriben a estos 5 puntos del calvinismo, las doctrinas de la gracia. Algunos son dispensacionalistas, algunos creen otras cosas, no están a favor del bautismo de infantes, etcétera, etcétera. Entonces, creo que el distintivo en sí no es tan así. Yo creo que va más por la teología del pacto, más que por los 5 puntos del calvinismo, porque es la teología del pacto la cual responde allí en Dort. Entonces, sí, o sea, yo estoy de acuerdo con que las doctrinas de la gracia no meramente representan todo el pensamiento reformado y estamos de acuerdo con que la bisagra, por así decirlo, que hace girar todo eso es la teología del pacto. Y pero el punto es lo que yo digo, es decir, tomarlo como meramente un distintivo, entonces no es correcto por el hecho de que, bueno, no solo alguien que se llame reformado lo puede usar, sino un bautista particular. Incluso vemos ahora no pentecostales que se suscriben a los 5 puntos del calvinismo. Y por esa razón, esta es una pregunta, y por esa razón entonces no deberíamos llamarlo como un distintivo de la teología reformada. O sea, es que pasa que si no tú... sé si me di a entender. O sea, yo me refiero más al sentido de ver como toda la teología reformada, o qué es la teología reformada, los 5 puntos. Ok. Algo que no es así. Es más, en la respuesta que hace Dort, habla de los hijos del pacto. No sé si lo has leído, pero habla sobre los hijos del pacto, habla sobre, o sea, los niños, los pequeños, los hijos de creyentes, etcétera, etcétera. Entonces, tomarlo en ese sentido no, pero de que es un distintivo, como tú lo dices, claramente sí, un distintivo de la teología reformada. Sí, te entiendo, sí, es interesante. Yo creo que para tener un mejor entendimiento de todo esto, alguien que quiera realmente profundizar en la doctrina de la gracia necesariamente tiene que ir a Dort, tiene que ir a los cánones, tiene que leer todos esos cánones para que entienda realmente cuál era el pensamiento, cuál es el pensamiento histórico no ortodoxo acerca de la doctrina de la gracia, ¿no? Exactamente. Exacto, sí, porque, a ver, uno puede ver videos, no es por menospreciar nada, uno puede ver videos de Paul Washer, por ejemplo, enseñando las doctrinas de la gracia, pero Paul Washer no te va a llevar a los documentos ortodoxos, a los documentos históricos confesionales, donde se enseña claramente todo el pensamiento reformado, ¿no? Histórico de esos tiempos. Bueno, no sé si Graving, tenés saludos, comentarios por ahí, seguimos. Bueno, tenemos aquí un hermano que saluda, Anthony Benjamín Sánchez. También él comentaba algo y decía,
soy pente deformado, que necesita ser reformado. Entonces, creo que nos pasó todo, ¿no? Partiendo de la doctrina de la depravación, venimos de ahí todos para permanecer en la perseverancia nuestra por la preservación de Dios. Entonces, bueno, esos son todos algunos de los comentarios y bueno, pues qué bueno, interesante algunos de los comentarios y qué bien, Pablo, pues sigamos y hay gente que nos está viendo, a lo mejor no tiene preguntas porque está quedando claro, pero si tienen preguntas de los temas que se han tocado, ya sea para los que se han conectado ahorita, ya se tocaron los 5 puntos, pero si aún tienen preguntas para contestarlas al final de la entrevista, pueden dejarlas. Y pues algún otro comentario que tengan, por favor déjenos, lo estamos leyendo. Y saludos a todos los que nos están acompañando hasta este momento. Pablo es como Sproul, que explica todito clarísimo, sin preguntas. No, mira, yo creo que hoy estoy por debajo, de verdad estoy cansado por mi trabajo, hoy día me tocó muy pesado, pero por eso tuve más que leer que explicar, pero está buena la conversación y es más, como dice mi hermano, si los hermanos tienen alguna pregunta, que la escriban, que la manden para ver qué podemos responder. Pero bueno, no, gracias al señor Pablo por tu disposición también, de que venís cansado de tu trabajo y todavía que 2 locos por aquí te estén entrevistando sobre la doctrina de la gracia. No. Bueno, hermano, ahora, yo creo que ya mencionaste un poquito antes, pero quizás podemos profundizar un poco. ¿Ayudan entonces las doctrinas de la gracia a tener un mejor entendimiento del Evangelio? Sí, por supuesto. Yo creo que sí, es más, hace años atrás, cuando yo pertenecía a una iglesia Asamblea de Dios, las doctrinas de la gracia a mí me ayudaron a comprender... ¿Hablabas en lengua, Pablo? Sí. Ahora soy sensacionista. De Cachluna. Bueno, volviendo al tema, sí, me ayudaron mucho. Principalmente con el primer punto, la depravación total, el comprender que soy pecador, que estoy perdido, de que no puedo salvarme a mí mismo, de que a lo mejor viví tantos años tratando de crear mi propia torre o escalera para llegar al cielo, y que, bueno, no servía de nada, o sea, no servía en mis buenas obras, no servía en mis propios méritos, sino que necesitaba a un Salvador, necesitaba a Jesucristo. Yo creo que la doctrina de la gracia sí nos ayudan a comprender mucho más el Evangelio, claramente. Y ahora, entendiendo, ¿no?, el hecho de que lamentablemente desde muchos púlpitos se predica un evangelio que tiene que ver con obras. Por ejemplo, aquí en Nicaragua, hay muchos pastores que están predicando moral en vez de predicar el evangelio. A lo que me refiero es como que decirle al hombre, bueno, hace esto, hace lo otro, portate bien, por, no sé, tener una buena conducta, algo así, pero a ver, uno viene y analiza, como vos decís, la depravación total y dice, a ver, le estás diciendo a un hombre que es inconverso que se porte bien, que busque al Señor. ¿Cómo se supone que le estás diciendo un muerto revivir? Ajá, y ciertamente no predicas el evangelio. Es decir, decirle a alguien buscar al Señor no es predicar el evangelio, simplemente, ¿no? Ahora, y esto sería ya para ir finalizando un poquito, entendiendo, Pablo, teniendo en mente el panorama de la iglesia hoy en día, ¿por qué crees vos que sería importante recalcar la doctrina de la gracia? Bueno, por lo mismo que tú decías, o sea, hoy existe un evangelio muy, bueno, voy a decirlo así, sin anestesia. Creo que hoy en Latinoamérica
y en gran parte del mundo existe un gran falso evangelio, un evangelio de obras, un evangelio humanista, un evangelio que cree que puede hacer lo que le parezca sin Dios. Creo que ese evangelio hoy es el que corre por muchas denominaciones. Y es así. Hay muchas personas que lamentablemente creen en un evangelio socialista, en un evangelio hasta marxista, iglesias que han amontonado obras tras obras, como dices tú, que hablan de moralidad, etcétera, etcétera, y que a Jesucristo lo utilizan como la guinda de una torta. Ese es el evangelio que tenemos hoy en día. No tenemos el evangelio que comienza predicando sobre la ley, que muestra el pecado del ser humano, como se dice, que es como dijo una vez, o escribió realmente Joel Vick en uno de sus libros, ese evangelio que golpea las ramas fuertemente para que el hombre salga detrás y pueda realmente caer a los pies de Cristo. Ese evangelio hoy hace falta, y creo que las doctrinas de la gracia nos podrían ayudar mucho, mucho con temas como hablaba hace poco sobre la depravación total, temas como que Jesucristo, el mediador del nuevo pacto, ha muerto en sustitución por su pueblo, de que realmente el hombre caído, ese hombre que no se puede salvar, ese hombre que no se puede esconder ni en lo más profundo del mar para huir de la ira venidera, ese hombre puede ser salvado, pero no por sus méritos, no por lo que él haga, sino por lo que hizo nuestro amado Señor Jesucristo en la cruz del Calvario. Sí, claramente las doctrinas de la gracia hoy necesitan ser predicadas, pero más que predicadas, como dice un pastor amigo, también deben ser experimentadas por los predicadores. Debemos experimentar realmente el evangelio, vivirlo nosotros, hermanos, vivirlos nosotros. Hoy, y no es por criticar a nadie, hay muchos hermanos que hoy están levantando ministerios teológicos, etcétera, etcétera, online, y yo lo aplaudo, etcétera, etcétera, está bien, pero hermanos, ¿qué queremos hacer hoy en día? ¿Seguir instruyendo a hermanos para que sigan en las redes sociales? ¿Queremos seguir instruyendo a hermanos para seguir debatiendo? ¿O queremos seguir haciendo la obra que Dios nos encomendó, que es predicar el evangelio a todas las naciones, pues, hermano? Conquistar este mundo para Jesucristo, y aquí se me salió lo postmilenial. Pero es verdad, Mateo 28 es súper claro, y predicar el evangelio, y predicar el evangelio. Y yo creo que esa perspectiva hoy en día también debe cambiar. Recordemos lo que hacía Calvino. Calvino tenía allí una academia, ¿cierto? Enseñaba y enviaba a hermanos que sabían que iban a ir a morir, y que muchos murieron, y que desde la sangre que se derramó de ellos, crecieron hasta hoy en día iglesias, como podemos ver en Brasil. Entonces, queridos hermanos, sí, hace falta el volver a estas doctrinas, y hace falta, más que volver a las doctrinas, volver a Dios, humillarnos delante de Dios, y que Dios incline nuestro corazón a ser sal y luz de este mundo, hermano. Amén, amén, Pablo, amén. Yo de hecho reflexionaba hace un tiempo ya sobre estas doctrinas y tratar de llevarlo a mi vida de piedad, en el sentido de que también me ayuda muchísimo a combatir el legalismo que constantemente vemos, porque, es decir, si nosotros entendemos ese panorama en el que, a ver, yo ni tan siquiera podía mover un dedo por mi salvación, Dios me cogió, Dios murió por mí, y el Señor con su gracia me llama y me va a preservar hasta el final, me libra a mí de tratar de ganar por mis méritos. A ver, si ni tan siquiera puedes ganar por mis méritos mi salvación, ahora lo demás tiene que venir por purísima gracia del Señor. Y entonces creo que también en el sentido de piedad, también lo personal me ayuda mucho a tratar de combatir ese legalismo, ¿no? De que, bueno, yo hago mis tiempos de oración, hago mis tiempos devocionales y todo, y yo me merezco bendición del Señor, pero ver a través de la doctrina de la gracia y saber que el Señor me ha salvado, como dice, por purísima gracia, por pura misericordia de Él, saber que yo no hice nada y que ahora estoy en su redil, entonces me ayuda a mí a quitarme ese pensamiento y definitivamente a llevar una vida, a tratar de llevar una vida que glorifique realmente al Señor, porque
si yo entiendo la doctrina de la gracia, la gloria ahí totalmente se la lleva el Señor. Y ciertamente no hay espacio para el hombre, porque todo es del Señor, la salvación es del Señor, ¿no? Y me gustó bastante, Pablo, tu comentario, la verdad, bastante bueno. Me gusta mucho de que nosotros también acá como página, el punto de esto no es simplemente llenarle a la gente de ortodoxia, ¿no? Sino también alimentar la ortopatía, alimentar la ortopraxis, ¿no? De esos comentarios así de que es que ciertamente toda teología te tiene que llevar a una doxología, a una práctica, y si la teología no nos lleva a una práctica, entonces ciertamente no está funcionando, hay algo mal de seguro en nuestro corazón. Pero bien, muy acertado tu comentario. Graving, yo no sé si tenés algún comentario ya para ir finalizando las cosas, algo por ahí que nos querrás comentar también en base a todo lo que hemos venido. No, bueno, yo pues quiero hablar un montón, ¿no? No, pero acá algunos, es que es inevitable hablar de estos temas y uno no querer decir algo. Entonces, pero acá tengo algunos saludos de algunas personas que están ahí comentando. Hay una página que tiene Soldado de Cristo, ahí pues nos dice que el Señor les bendiga. Nuestra hermana Juana, ella siempre está pendiente de los podcasts de Corán de O. También, hermanos, la gracia de Cristo sea con ustedes, bendiciones. Y bueno, y alguna gente pues que está ahí viéndonos. Y siempre les recordamos, si tienen preguntas, si tienen algún comentario, escríbanos, déjenlo ahí. Y bueno, ¿qué más añadir, ¿no? A esta parte de la doctrina? Porque al final el entendimiento correcto de la doctrina en puro conocimiento no puede ser suficiente. Tiene que impactar y moldear nuestra vida. Tiene que llevar a otros a conocer a Cristo. Debe de transformar la cosmovisión bíblica que otros tienen acerca del evangelismo tradicional. Entonces, creo que es el mismo punto de sean luz y sal que decía Pablo. Es el punto bíblico, evidentemente, para la historia de la iglesia, hasta que la iglesia sea tomada por el Señor. Hasta el último momento, la iglesia es llamada a vivir lo que la Biblia enseña plenamente. Y a través de eso, otros van a conocer. Es decir, otros, lo más cerca que están otros de Dios, como alguien comentaba, somos nosotros. Lo más cerca que pueden entender otros acerca de Dios es lo que nosotros como sal y luz, lo que nosotros como hijos de Dios, como redimidos por la sangre del Cordero, podamos transmitir, podamos vivir, podamos compartir. Y es casi verdad que a la gente no le interesa cuánto sabemos nosotros. A la gente no le interesa cuánto conocimiento tenemos nosotros. A las ovejas del Señor, a los que necesitan el evangelio, a ellos lo que les interesa realmente es cuánto interés, amor tiene el Señor por ellos. Lo que realmente necesitan es escuchar que la eficacia del evangelio, que la magnitud de la gracia del Señor está dispuesta para ellos a pesar de su depravación, a pesar de su condición. Entonces me llama, es decir, como decía, hay mucho, ¿no?, que decir de esto, porque es realmente el evangelio mostrado en los puntos de la gracia es pleno, porque sucumbe el corazón del hombre y lo exalta en la gloria de Dios, no en la gloria del hombre, en la gloria de Dios. Entonces al final toda la gloria, en la doctrina de la gracia, toda la gloria es de Dios. Y el corazón del hombre es tan profundamente estremecido que lo reconoce plenamente. El que ha experimentado un nuevo nacimiento, el que ha experimentado la regeneración, cuando llegó al entendimiento, al conocimiento de esta doctrina, es como música para su oído, es como que se deleita su corazón en esto. Entonces creo que eso es algo bonito, ¿no? La emoción que causa, pero también la práctica que produce y el entendimiento que nos hace ver certera toda esta verdad. Sí. Exacto. Sí, amén. Graving tenía un montón de cosas que decir, creo, imagínate. Estaba calladito.
Pero bien, hermano, ya vamos finalizando el programa de hoy. Damos muchísimas gracias a Pablo, que de verdad que se dispuso su corazón para estar acá con nosotros. Gracias a todos los que nos estuvieron escuchando. Pablo, si tenés algunas palabras que decirnos por ahí, algo que comentarnos de tu página, algo de tu canal de YouTube, hermano. Sí, mira, pero antes de hablar sobre o invitar a los hermanos a lo mejor a alguna de las plataformas, me gustaría igual terminar con algo como para meditar con respecto a esto. Como decía mi hermano, el conocimiento es necesario también, o sea, es necesario. La fe y la razón van unidas, eso es bíblico. Pero también el evangelio tiene que ser vivido. Ahora, a dónde quiero apuntar hoy en día? Lo que está sucediendo en el mundo, lo que está sucediendo en nuestra nación, aquí en Chile, Argentina, eh, Bolivia, Perú, etcétera, etcétera, la situación social, política, la decadencia moral que existe en el mundo, cada una de estas cosas que están sucediendo hoy nos deben llevar a meditar a nosotros como hijos de Dios, como creyentes, en lo que hablaba hace un momento atrás, el ser sal y luz de este mundo. Porque el ser sal tiene que ver con detener, en cierto sentido, y a eso se refiere el texto, que la carne se pudra. Detener que el pecado o la inmoralidad también avance en este mundo. El ser luz, el poder alumbrar a los demás, ¿cierto? Con la palabra de Dios, con el Evangelio. ¿Qué estamos haciendo hoy en día como cristianos, como creyentes? Por eso, para mí, hoy me complica el tema de seguir creando o formando personas para que sigan debatiendo. Yo creo que hoy más que nunca debemos examinar nuestros corazones como creyentes, como personas que a lo mejor decimos ser presbiterianos confesional o reformados, en que Dios nos ayude a poder ver también nuestro pecado, si hemos pecado, y que podamos arrepentirnos y poder ser verdaderamente en este tiempo una ayuda, ser de servicio, de bendición y glorificar a Dios en todas las esferas de la vida. Queridos hermanos, el que el mundo entero esté pasando por lo que está pasando también tiene que ver con una responsabilidad sobre nosotros como iglesia, en que estamos o no obedeciendo o siendo responsables a lo que Dios nos demanda dentro del pacto, andar en la ley de Dios, a ser cristianos verdaderamente, no solamente en el templo, sino también en nuestros hogares, con nuestra familia, en el trabajo, con nuestros vecinos, etcétera, etcétera. Dios nos ayude, hermanos. Estas doctrinas de las cuales hoy estamos hablando son importantísimas, como estuvimos hablando, como ya nos hemos referido. Nos ayudan a comprender mucho más el Evangelio. Nos ayudan también a ver a nuestro glorioso Cristo. Pero también, queridos hermanos, deben ayudar a dirigirnos en una vida en piedad, a una vida que glorifique a Dios. Y hoy creo que lamentablemente no está siendo así de gran parte de la iglesia de Dios. Creo que muchos se han alejado del camino recto. Así que yo creo que por esa parte, y le pido a Dios que nos ayude y que nos lleve verdaderamente a un real arrepentimiento, hermanos. Eso. Y con respecto a mis páginas o a mis plataformas, yo en Facebook tengo mi página personal que se llama Presbiteriano Confesional. Tengo otra página que se llama Presbiterianismo Confesional con otros administradores, que también está ahí Alejandro Viveros, Bruce Amigo y otros hermanos. Y la plataforma de YouTube, que tiene el mismo nombre, Presbiteriano Confesional, que estoy subiendo videos, bueno, estoy subiendo como de 2 a 3 videos en la semana, pero son videos en los cuales trabajo el día sábado, porque en la semana a veces no tengo tiempo, entonces los dejo programados. Y estoy haciendo algunas series sobre algunos temas. Les pido oración por eso, hermanos, que estén orando, porque no es fácil, y también para que Dios vaya cuidando mi corazón, porque a veces nosotros estamos en estas plataformas, ¿cierto? Y a veces nuestro corazón se puede desviar o enorgullecer, mejor dicho, y debemos comprender que todo debe ser para la gloria de Dios. Eso, hermano.
Amén, hermano. Muchísimas gracias por tus palabras. De verdad que son un reto para la iglesia de hoy, son un reto para nosotros definitivamente. Gracias al Señor por tu vida, hermano. Dios siga bendiciendo tu vida. Y claro que sí, nosotros vamos a estar orando para que sea el Señor glorificándose en cada uno de estos proyectos que sin duda nos han bendecido bastante. A mí en lo personal yo he visto varios videos tuyos y también algunos artículos por ahí que publicas desde presbiterianismo confesional, la verdad. Gracias al Señor por eso, mi hermano. Y bien, dejo a Graving para que nos cierre y nos despida de el programa de hoy. Bien, bueno, hermanos, damos gracias al Señor. Un podcast más, pero más que un podcast más, es una oportunidad para que estas plataformas sean un espacio en el cual se comparte la palabra, se comparte la verdad. Podemos hablar del Evangelio y invitarles a todos a la práctica. Vayan a la iglesia, reúnanse, porque hay mucha gente que prefiere quedarse viendo esto y poner en duda lo que están enseñando en sus iglesias y muchas otras cosas que eso ya es otro tema hablarlo, pero les animamos, vayan a la iglesia, escuchen, aprendan, sean autodidactas, pregunten a los pastores, pregunten a los líderes y compartan lo que aprenden. Compartan lo que aprenden. Gracias por estar una vez más con nosotros. Acá nuestro interés es seguir expandiendo el reino del Señor a través de la palabra, hablar la palabra, compartir la palabra en una doctrina tal como lo entendemos de la palabra y creemos que es la verdad. Así que gracias a nuestro hermano Pablo, gracias por este tiempo, ha sido un placer realmente. Y pues teníamos antes, como ya nos comentaba John al inicio, antes teníamos una entrevista también con nuestro hermano Pablo sobre el marxismo cultural, algo sobre temas que tienen que ver con la justicia social y cosas así, cómo está eso dentro de las iglesias ahorita, y un tema muy importante, porque como bien nos decía él, esto está como disfrazado dentro del evangelio, disfrazado dentro de muchas iglesias, y pues a lo mejor en algún momento, Pablo, lo abordemos, y bueno, gracias Pablo por estar con nosotros, gracias John por hacer la entrevista, y gracias a todos ustedes que han estado con nosotros. El Señor les bendiga y gracias y paz a todos.